Muy buenas noches, amigos devotos que nos sintonizan hoy a través de la página de Emaús Radio, también a través del www.emausradio.net. Es un gusto para nosotros contar en esta cabina con el hermano y con don Alberto Salazar. Don Alberto, muy buena noche, bienvenido a la cabina de devotos. Muchas gracias, es una dicha, es un privilegio poder venir a compartir con ustedes y bueno, pues esperamos en Dios que esta charla, esta plática que vamos a tener sea de mucha bendición y de mucha edificación para nosotros. Les invitamos a que se puedan comunicar con nosotros. Lo pueden hacer a través del 3206-6000, el WhatsApp de Emaús Radio, o bien nos pueden dejar un comentario en nuestra transmisión en vivo desde donde nos encontramos hoy, acá en la página de Emaús Radio y también compartida en la página de devotos. Bien, don Alberto, tenerlo aquí nos engalana y de verdad para nosotros es un honor y un privilegio. Y queremos hablar hoy, como bien nos decía usted fuera de la cabina, encontrar la causa clínica, el porqué o las causas de la muerte de Jesús es un poco difícil. Sí. En primer lugar, tengo que aclarar algo. Yo no soy médico. Tampoco tengo estudios en medicina y mucho menos en forenses, ¿verdad? Sin embargo, se han hecho investigaciones que parten sobre todo de las fuentes históricas de los evangelios, de los relatos, o más bien dicho, de los relatos del evangelio. A mí no me gusta decir los evangelios, porque solo hay un evangelio. Solo hay uno. Ahora, cada quien tiene su relato, ¿verdad? Claro. Pues los relatos del evangelio nos ilustran, nos alumbran sobre cómo fue la pasión del Señor, su muerte en la cruz. Y además también hay algunos documentos extrabíblicos. Por ejemplo, la historia de los judíos de Flavio Josefo. Flavio Josefo se llamaba más bien José ben Matías. Es un judío que se pasó a los romanos, pues, un tránsfuga. Entonces, ya existían. Sí, y entonces se cambió el nombre, lo romanizó, Flavio Josefo, pero como historiador, mis respetos. Ahora, hay un detalle que hay que tomar en cuenta con Flavio Josefo. En algunas cuestiones es bien exagerado, sobre todo cuando habla de sí mismo y de sus heroísmos en la guerra de los judíos y todo lo demás, pero él no era cristiano. No era cristiano ni simpatizante de los cristianos. Entonces, lo que él afirma de los cristianos, pues hay que creérselo. Y él afirma la resurrección del Señor. Claro. Aunque algunos pues creen que son algunas interpolaciones y demás. Pero Suetonio, Plinio el Joven son historiadores que hablan de esto. De esos primeros años. Hay algo muy interesante. Desde el principio hubo personas que arriesgaron su vida para afirmar aquello en lo que creían. Claro. Y ellos eran testigos de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Y esa era la base de su mensaje. Y nadie está dispuesto, yo creo, a dar la vida por algo en lo que realmente no cree. Claro. Entonces, por eso es que yo siento que estos testimonios que recoge la historia, pues son válidos. Por supuesto, claro que sí. Así son. ¿Y qué tal si vamos caminando poco a poco en estas horas de agonía de nuestro Señor Jesucristo? Ajá. Iniciamos con el Jueves Santo. En el momento en el que Jesús está en el huerto del Getsemaní, hay una reacción que nos lo cuenta la Biblia de un sudor de sangre. Ajá. Es más, hasta hay una inspiración para un nombre de una marcha. Sí, de Fray Miguel Murcia, la marcha oficial de Jesús sepultado en la recolección. Así es. Ahora, bueno, hay que decir una cosa. En realidad, el que da el testimonio de que Jesús sudó sangre es San Lucas. Y San Lucas es reconocido por San Pablo como médico. Claro, por lo tanto, se supone que es una voz autorizada. Hay que decir que no es común que una persona sude sangre o que le salga sangre junto con el sudor.
pero sí es posible. Este fenómeno tiene su nombre científico, se llama hematidrosis. Hematidrosis se llama. Y se da cuando una persona está sometida a un estrés, a una angustia extrema. Han habido personas, por ejemplo, que han sudado sangre, ¿verdad? Cuando están involucradas, digamos, en un accidente aéreo o han sido abandonadas en el desierto, han sudado sangre. Entonces, sí hay la posibilidad de que Jesús estuviera sufriendo un grado de angustia tal que algunos vasos capilares, ¿verdad? Junto con el sudor salieron algunas gotas de sangre. Hay que decir que lo que sucede es que la ansiedad provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares de las glándulas sudoríparas. Ahora, esto tiene una consecuencia. Esto provoca que la piel quede extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado al día siguiente, cuando tenía la piel sumamente sensible. Claro. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando nosotros nos asoleamos, ¿verdad? Y nos queda la piel sensible y de repente alguien por alguna razón nos toca. Eso es. Sí. Ahora imagínense eso, ¿verdad? Y que ya no fueron caricias, pues las que recibió. Por supuesto. Entonces, esto nos dice el estado emocional en que Jesús estaba. Claro. Es decir, perfectamente consciente de lo que le esperaba. De lo que le esperaba. Por supuesto. Es interesante porque, como decís, Alberto, pues uno en los relatos bíblicos, ¿no? Encuentra ese tipo de cuestiones y cualquier ser humano quiere saber más, ir más allá, pero muy puntual lo que nos estás diciendo, porque pues a cualquiera, me gustó el ejemplo de si te quemas mucho expuesto al sol, ¿verdad? Un abrazo fraterno, te arde hasta. No, muchas gracias. Sí. Es bien interesante. Y eso, si entramos al otro puntito, estaba definitivamente entonces su cuerpo, su piel, sumamente, como decís, sensible, por decirlo de esa manera. Y luego es expuesto a ese maltrato previo antes de llegar, por supuesto, a la cruz, ¿verdad? Cuando es flagelado. Yo te voy a decir una cosa. Puestos en el contexto histórico, en el momento, claro, cómo se vivió ese momento. Primero, la última cena. Él está con sus discípulos, sabe que hay uno que lo traicionó, y va al huerto de los olivos perfectamente consciente de que ahí va a empezar su problema. Humanamente le clama al Padre Dios. Claro. Sí. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Eso nos dice que Jesús no estaba, como te dijera yo, no era una persona masoquista que se iba a gozar en el maltrato que le iban a dar. Sin embargo, lo hermoso es que él somete su voluntad a la voluntad del Padre. Si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sí. Desde el momento del prendimiento, cuando Judas llega con aquellos y todo, y el famoso beso de Judas y todo lo demás, ya allí empieza el maltrato. Lo atan de las manos como un delincuente, ¿verdad? Generalmente ataban las manos atrás con un torniquete, claro, con una vara, un torniquete, y lo llevan. Por supuesto que no le dijeron, mire, por favor, venga, acompáñese. Luego ya hay testimonios en el juicio de Caifás, de aquel que lo abofetea, le dice, así es como le contestas, y Jesús protesta, le dice, si algo he dicho mal, dime qué dije mal, pero si no dije algo malo, ¿por qué me estás pegando, pues? Claro. Sí. Luego, entonces, ¿eso que va a provocar? Una noche de desvelo, porque lo van a juzgar en el Sanedrín, porque lo tienen ahí encerrado, porque lo abofetean, porque se burlan de él. Él está ahí. Y luego, al otro día, viene ya
el ir de Herodes a Pilatos, ¿verdad? Herodes a que lo llevan de un lado a otro y todo lo demás. Parece que lo hicieron caminar algo así como unos 6 kilómetros entre las idas y venidas. Ajá. 6 kilómetros. Cualquiera que camine 6 kilómetros, por muy buena constitución física que tenga en esas circunstancias. Sí. Y entonces ahí empieza ya la tortura. Los romanos tenían la costumbre de flagelar antes de crucificar. Porque si crucifican a una persona, digamos, entera, por decirlo así, se pasaba quién sabe cuántos días. Incluso había 2 formas de crucificar. A algunos los crucificaban amarrados y a otros los clavaban. A los que crucificaban amarrados podían pasar ahí hasta 4 días. Sí. 4 días ahí. En cambio, a los que flagelaban y después los clavaban, era cuestión de 3 a 4 horas máximos para que murieran, ¿verdad? Don Alberto, antes de que lleguemos hasta el viernes, nosotros somos muy... Nos gusta ver muchas cosas y nos gusta a veces hasta comparar. Sí, sí. El lunes hablábamos en esta misma cabina de un programa muy relacionado a la cinematografía de esta época. Ajá. La última versión que tenemos de La Pasión de Cristo es precisamente la película llamada La Pasión, la de Mel Gibson, y ahí nos muestran un maltrato extremo desde el mismo momento del prendimiento. El Jueves Santo en la noche es un maltrato físico a Jesús extremo. De acuerdo a lo que usted ha estudiado, ¿eso que nosotros vimos en la película podría ir paralelo realmente a la realidad o sí fue, digamos, un exceso cinematográfico lo que se puede haber dado? ¿O se quedó corto? No, bueno, voy a decir una cosa. Una opinión calificadísima, podríamos decir que fue la de San Juan Pablo II. Sí. Él vio la película y el comentario que él hizo es, así debió haber sido. Claro, sí. Así debió haber sido. Ahora, hay que tomar en cuenta un detalle. Cuando se exacerban los sentimientos y se llega al fanatismo. Que en ese momento estaba ya en eso. Digo por eso. Entonces, si nos ponemos en los zapatos de los jueces que condenaron a Jesús, para ellos era un blasfemo. Sí. Estaba violando el más sagrado de los mandamientos de un judío. Sí. Cuando él le dice al sumo sacerdote, tú lo has dicho y verás al Hijo del Hombre bajar. Sí. Eso lógicamente los exacerba. Y si ustedes se dan cuenta, cuando hay ese tipo de sentimiento, la crueldad llega a extremos inconcebibles. Les pongo un ejemplo. Miren lo que pasó con estos 2 delincuentes a los que lincharon los taxistas no hace mucho. Claro. Sí, o sea, una persona en su juicio y sola no se atreve a pegarle fuego a otra, pero ya en grupo, sí. Entonces Jesús estaba en medio de toda una turba hostil que para ellos era como les dijera yo, era bueno hacer lo que estaban haciendo. Y entonces bofetadas, escupitajos, jalones de la barba, empujones. Bueno, sí. Entonces sí, en realidad es un maltrato terrible. Y ya no digamos, pues, cuando amanece y lo llevan ante Pilatos. Claro. Un detalle que a veces se nos escapa es este. Los judíos lo condenaron porque se proclamó el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, la causa era una causa religiosa. Sí. Pero ante Pilato cambiaron la acusación. Esa es una de las ilegalidades del juicio. Cambiaron la acusación. Allá ya no lo fueron a acusar de declararse hijo de Dios, sino de declararse rey en lugar del César. O sea, ya se convirtió en una acusación política. Y entonces también eso lo pone expuesto
a los romanos. Los judíos lo maltratan porque dice que es hijo de Dios y los romanos lo maltratan porque se quiere pasar por el César. O sea, salía por todos lados. Sí, salta del comal para caer en el brasero, pues. Así es. Don Alberto, la flagelación. La flagelación, hay muchos escritos que hablan de lo brutales que eran los castigos del ejército romano en esos tiempos a los... Dos cosas vamos a hablar aquí de la flagelación. Ajá. Una, la flagelación per se era un ritual previo a la crucifixión. La idea era debilitar al preso y todo lo demás. Pero en el caso de Jesús fue diferente. Uh-huh. Poncio Pilato lo mandó a azotar, lo mandó a flagelar, con la idea de inspirarle lástima a la gente. Cuando lo sacó el famoso ecce homo, ¿verdad? Ahí al hombre. Es cuando lo coronan de espinas y todo lo demás y lo convierten en un rey de burla, pero ya ahí lo flagelaron. Sí. Entonces, prácticamente esa flagelación, para que pudiera dar la impresión ante la gente, bueno, ya lo castigué, pues, claro. Ya con esto es suficiente. Tiene que haber sido una flagelación fuerte. Sí. Mira, el flagellum, que así se llama, ¿verdad? Eran una especie de látigos cortos, generalmente hechos de cuero trenzado. Ajá. De cuero trenzado. Nosotros conocemos los chicotes. Así es. Y yo no sé si alguno de ustedes los experimentó, ¿verdad? Tú estate quieto. Pues eran, pero además en las cuerdas anudaban pequeñas bolitas de metal y pedazos de hueso, precisamente para que el azote no solo golpeara, sino que también hiriera. La idea de la flagelación era debilitar al preso, debilitarlo para que muriera luego, pues. Sí, pues. Perdón por la comparación, pero es lo que hacen con el toro. Sí. En la plaza de toros, ¿verdad? Que primero lo pican con una que lo pican con una pica, ahí sí que claro. y luego le ponen las banderías y todo lo demás. ¿Para qué? La estocada final ya está débil. Entonces, de eso se trataba. Claro. Y entonces esto provocaba, en primer lugar, hemorragia. Es lógico. Por supuesto, claro. En segundo lugar, dolor. Porque llegaba a veces la flagelación, dice que podía dejar expuesta la columna. Imagínate. Porque la piel sobre la columna no es muy gruesa. No es gruesa. Entonces, y flagelaban, desnudaban al reo, lo amarraban a una columna y entonces quedaba prácticamente todo el campo, desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Todo era, la costumbre eran 40 azotes, pero no daban 40, daban 39, precisamente porque en su mentalidad, ¿verdad? Mejor que falte y no que sobre, porque si le daban 41, el que estaba azotando caía como reo por exceso. Entonces 39 azotes, pero 39 azotes generalmente eran 2 soldados los que azotaban, o uno pero que se movía de un lado a otro para distribuir los azotes en todo el cuerpo. Interesantísima la plática, pero se nos ha ido prácticamente ya 25 minutos de programa en esto que hemos ido avanzando. Vamos a ir a nuestra pausa musical, luego pues platicaremos acerca del camino de la cruz, ya de lo que se vive en ese Viernes Santo que conmemoramos cada año, de al final qué es lo que cargó Jesús y cargó toda la cruz y en los momentos previos a la muerte. Pero vamos a ir a nuestra pausa y continuamos con el programa, don Víctor. Bien, pues para seguir aprovechando a este hombre que
es todo un conocimiento para la iglesia también y para nosotros. Unamos ese momento, Alberto, en que ya comienza ese recorrido, el Vía Crucis que nosotros hacemos ahora hasta tan alegremente, ¿verdad? Fuera de lo que ya hablamos, que iba golpeado, maltratado, etcétera, le tocó caminar. Más o menos, ¿qué distancia? Bueno, el horario más o menos lo dice la escritura, pero que nos agregaras, nos enriquecieras ese tema de puramente ya la pasión esa del pretorio de Pilatos al Monte Calvario. Son un poco más de 300 y algo de pasos, es casi como 400 pasos. No es mucho. No era mucho. Unas 4 o 5 cuadras tal vez. Sí, más o menos. Pero el asunto es las circunstancias. Se recuerden las calles estrechas de Jerusalén y que Jesús iba cargando la cruz. Ajá. Ahora, tenemos que decir una cosa. Normalmente los reos no cargaban toda la cruz, porque toda la cruz pesaba más o menos unas 300 libras. Claro. Haceme la caridad. No. Sí. En cambio, la parte transversal de la cruz, que se llama patíbulo, esa pesaba más o menos unas 100 libras. Más o menos, unas 100 libras, un quintal. Que 100 libras es un peso considerable. Y para una persona como en el estado en que iba Jesús, sí. Por eso se justifica lo de las caídas. Y luego se iba como cuando uno pasaba en una línea donde te hacían camorra, ahí estaba pasando entre toda esa gente que estaba toda esa gente alterada. Enardecida, alterada, que lo insultaba, que incluso los soldados romanos tenían que contener a la multitud para que no lo... Y de ahí viene, por ejemplo, la necesidad de que el cireneo ayude a Jesús, porque él ya estaba bastante debilitado. Y entonces el momento del cireneo se va a situar ya cerca del Monte Calvario, porque pensaron que Jesús ya no se levantaba, ya no llegaba. Claro. Entonces le quitaron la cruz, se la pusieron al cireneo para lograr crucificarlo. ¿Es posible mencionar, don Alberto, de que en el camino que usted nos cuenta de 300, 400 pasos, a 3, 4 cuadras, Jesús ya llevaba tal vez algunas infecciones en el cuerpo? Es definitivo. Los golpes, lógicamente, no, eran golpes sangrantes y eso provoca ya tierra, infección, polvo, todo eso. Y lógicamente la infección va a provocar fiebre. Claro. Entonces, al unirse la deshidratación con la fiebre, ahí te cuento. Claro. Entonces lo llevan hasta el Calvario, ahí lo van a clavar en el madero, en ese madero transversal. Los clavos que utilizaron son clavos que tienen más o menos entre 13 y 18 centímetros de largo. Son clavos triangulares de hierro, y con esos clavos lo fijan a la cruz en las muñecas. Claro. ¿Por qué decimos que en las muñecas? Porque resulta que en el centro de la mano, en la palma de la mano, ese lugar no soporta el peso del cuerpo. Claro. Entonces, si lo hubieran clavado como nosotros acostumbramos a verlo, en las palmas de las manos, si hubiera desgarrado las manos, se cae. Sí, en cambio, en las muñecas, donde están los dos huesos, el húmero y el radio, ahí están, en medio de esos dos huesos atraviesan el clavo y se pasan trayendo un nervio. Claro. Y por eso es que las manos de Jesús quedan engarradas, o sea, como garras, porque el nervio. Y eso ya te puedes imaginar el dolor que provoca. Sí. Luego, ya clavado en esta parte transversal, lo levantan y por medio de cuerdas lo hacen llegar hasta donde está la cruz, es decir, el palo vertical. Ahí encaja, posiblemente lo clavan, y luego viene la otra parte. Le clavan los pies. Uh-huh. Y aquí entonces viene la agonía. ¿Por qué? Un simple ejercicio
Hágalo usted en su casa si puede. Un simple ejercicio. Abra los brazos y trate de como de empujar algo con los brazos, o sea, estirar los brazos hasta el máximo haciendo fuerza. Así, haciendo fuerza, levante los brazos. Y después empínese en los pies. Y dígame cuánto aguanta. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Al alzar los brazos estirados, se contrae el tórax. Y al contraerse el tórax, los pulmones no tienen la suficiente expansión para jalar el aire. ¿Ya? El único apoyo que tiene el crucificado para lograr jalar aire es levantarse sobre los pies para aflojar la tensión de los brazos. Pero el único apoyo que tiene para apoyar los pies es un clavo atravesado en los pies. Entonces, la necesidad de respirar lo hace elevarse y el dolor lo hace caer. En esa alternativa terrible pasa Jesús 3 horas. 3 horas, sí. Hay algunos documentos, perdón, Víctor. No. Hay algunos documentos que mencionan que probablemente los ladrones que estaban a los costados de Jesús no habían sido clavados, sino que solamente atados. No, estaban clavados también. Estaban clavados y la prueba es esta. Por eso les tuvieron que quebrar las piernas. Y es que el quebrarle las piernas a los ladrones era ¿para qué? Para que ya no tuvieran la fuerza de poderse levantar y entonces terminaban de morir de asfixia lenta. Si hubieran estado amarrados, no. Claro. Entonces estaban clavados, igual que Jesús. A los tres los crucificaron igual. Igual. Entonces, ese es el asunto. Y entonces ahí ya viene pues ya prácticamente la causa de la muerte propiamente de Jesús. Entonces, a medida que en él se reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina accidente respiratorio del dióxido de carbono de la sangre, que se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa un aumento en la acidez de la sangre. Finalmente, eso lleva a un pulso irregular. O sea, ya no le está latiendo el corazón normalmente. De hecho, al sentir que su corazón latía en forma errática, es que Jesús se da cuenta de que se está muriendo. Y por eso es que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí tiene un paro cardíaco. O sea, Jesús murió de un paro cardíaco. Ok. Ahora, quiero apuntar algo porque es muy interesante. Resulta que todo esto que estamos diciendo, podríamos decir que son especulaciones basadas en literatura, porque no tenemos un cadáver para examinarlo. No hubo una necropsia en eso. Sin embargo, fíjense ustedes que hay una prueba muy especial. En algunos de los milagros eucarísticos que narra el doctor Castañón, que ha investigado los milagros eucarísticos, dice que al examinar la carne en la que se han convertido algunas hostias y que es una parte del miocardio, o sea, del músculo del corazón, al examinar con los métodos científicos modernos eso, se establece que se trata de un judío por el tipo de sangre, tipo A, que tiene aproximadamente entre 30 y 35 años, que fue torturado, que es un corazón cansado y que estalló. El corazón, un paro cardíaco, un infarto, el miocardio. Eso fue lo que lo mató. Y después viene pues la famosa lanzada, ¿verdad? La lanzada que atraviesa un pulmón y toca el corazón. Precisamente
esa muerte por asfixia lenta es la que hace que se acumulen algunos líquidos alrededor del corazón y en los pulmones, y entonces por eso cuando se produce la lanza A, entonces brota eso que el Evangelio dice sangre y agua, que en realidad es agua y sangre. Ajá. Porque pues, primero salen los líquidos claros. Ajá. Y de último, lo último que tenía de sangre. Por eso podemos afirmar que Jesús dio por nosotros la vida hasta su último aliento. Claro. Y la sangre hasta la última gota. No se quedó con nada. Claro. Vale la pena para todos los que nos siguen y nos están viendo y oyendo. Estamos hablando en este momento de la muerte del Jesús histórico, del Jesús el hombre, obviamente. Pues para que no se puedan quedar con dudas, la muerte clínica, pues, o sea, Jesús el Cristo está vivo y sigue vivo y seguirá eternamente vivo. Pero hay una afirmación interesante, mi estimado hermano. Hay algunas corrientes que dicen que Jesús no murió, que lo bajaron vivo de la cruz y que lo ocultaron y que los esenios, que no sé quiénes y que no, precisamente para negar la resurrección. Ajá. Claro. Pero en realidad estas pruebas que tenemos, la asfixia lenta y la lanzada, hacen que ahí sí no había posibilidad de vida para él. Y entonces Jesús realmente muere. Y por eso es su muerte. Y recordate que eso nos lo dice muy claro la carta a los romanos, porque ahí en la carta a los romanos nos va a decir eso, de que Jesús realmente murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículos del 7 al 11. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Otro punto ahí de cuando hablábamos de que les quiebran las piernas a los ladrones y a Jesús no, es otra prueba de que se cumple la profecía, ¿no? Bueno, sí, recuerden dos cosas. En el Salmo dice, han taladrado mis manos y mis pies y se han dislocado mis huesos. Sí. Ahora, ¿por qué decimos que está dislocado? Porque los hombros se le dislocaron al ser colgado de la cruz. Claro. Así es. Pero podrán contarse todos mis huesos, no le quiebran un solo hueso. Y ese es el simbolismo del famoso Cordero Pascual. Al Cordero Pascual no se le podía quebrar ningún hueso. Claro. Sino que, y Jesús es nuestro Cordero Pascual. Así es. Don Alberto, hay muchos personajes. Quizás me voy a salir un poquito del texto, pero yo sé que usted nos puede ilustrar en muchísimos puntos. Y hay personajes que aparecen efímeramente en ese paso de Jesús hacia la muerte. Por ejemplo, el cirineo. ¿Qué se sabe del cirineo? ¿Qué hay antes del cirineo o después? Bueno, en primer lugar, se tiene la identificación. El Evangelio de San Marcos es muy claro. Lo identifica muy bien. Y es una cosa curiosa es que dice que es un campesino que se llama Simón, que es originario de Cirene. Ajá. Y que es padre de Alejandro y de Rufo. O sea, pues es una identificación plena. Se sabe quién fue. Es un personaje imaginario. Pero ¿por qué esa identificación? Porque Alejandro y Rufo fueron de los primeros cristianos notables.
Y San Pablo en una de sus cartas le manda, salúdame a Rufo. O sea, ahí tenemos la suficiente base para decir que el hecho de haber ayudado a Jesús a llevar la cruz, aunque fuera forzado, es un, ¿cómo se llama? Llevó la salvación a su casa, pues. Claro. Sus hijos, Alejandro y Rufo, llegaron a ser cristianos notables en la primera comunidad. El mensaje que se pone arriba de la cruz de Jesús, el tradicional INRI que vemos en los cuadros, en las pinturas. Sí. Es una abreviatura, es una abreviatura. Pilatos mandó a escribir en los 3 idiomas que eran comunes en ese momento, en la época: hebreo, por lógica, ¿verdad? Claro. Latín, que es el idioma de los romanos, y griego, porque mucha gente hablaba el griego. El griego equivalía en aquel entonces a lo que ahora es el inglés. Que se habla por todos lados. Entonces, en esos 3 idiomas se puso el letrero. Y es que lo que pasa es que para crucificar a alguien había que justificar por qué. Entiendo. Incluso en las cruces de los ladrones debe haber habido un mensaje, ¿verdad? Este está crucificado por ladrón, por asesino, por lo que sea. Entonces, Pilatos hace poner Jesús el Nazareno, rey de los judíos. En latín, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, INRI. Por eso es el IN, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Y todavía los sacerdotes le alegan a Pilatos: ¿por qué vas a poner el rey de los judíos? Pon el que se hace pasar por rey de los judíos. Y entonces la famosa frase célebre de Pilatos: quod escris, escris. Lo escrito, escrito está. Sí, así es, definitivamente, ¿verdad? Qué interesante todo esto sobre lo que le quisimos llamar la muerte clínica de Jesús, ¿verdad? Y la riqueza que nos has traído, Alberto. Traigamos todo eso a nuestra vivencia cuaresmal ahora, y que ya estamos cerquita ya de llegar también al Triduo Pascual, a esas grandes celebraciones litúrgicas, que hoy en el siglo XXI, pues nosotros, los que tenemos la fe en el Señor, los católicos y cualquier otro cristiano, a veces nos la pasamos por alto, desapercibida, o nos quedamos muy por fuera, digamos, no entramos realmente a lo que la liturgia propiamente nos hace recordar de ese sacrificio. ¿Qué podrías comentarnos, Alberto? Mira, lo que tenemos que tener en cuenta es bien claro cómo es que estamos en esta vivencia. Primero, estamos en el tiempo de Cuaresma. Ese es un tiempo de preparación. Claro. O sea, estamos preparándonos. Luego viene la conmemoración, y la conmemoración se da en el Triduo Pascual, los 3 días. El día de la Pasión, que empieza con la institución de la Eucaristía y termina con el Santo Entierro, del atardecer del jueves al atardecer del viernes. El día de la muerte, y eso, mira, cuesta que lo entendamos. Jesús muere. Y entonces es el día de la soledad, es el día del vacío. Ajá. Yo no sé ustedes, pero yo he tenido oportunidad de enterrar seres queridísimos. Tú lo sabes, claro. Mis hijos, ¿no? mi papá. Bueno, y yo les digo una cosa: en el momento en que uno está en el entierro y todo lo que es, la misma adrenalina te hace estar parado, pero cuando regresas, sí, claro, el vacío. Cuando por primera vez ves ese lugar vacío, ya, claro. Eso es terrible. Entonces, ese es el día de cómo te dijera yo, de acercarnos, por ejemplo, a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Pues hay incluso hasta una oración muy linda del pésame de la Virgen, que yo la tengo en el devocionario de devociones cuaresmales. Ahí está. Entonces, y luego, pues, el domingo, la resurrección. Ahora, hay 2 peligros. El peligro de quedarnos en el sentimentalismo del padecimiento de Jesús. Ay, pobre Jesús. Y sobre todo, ¿verdad?,
qué desgraciados los judíos y los romanos, qué ingratos, cómo lo trataron. San Juan Pablo II, después de ver la película de La Pasión de Mel Gibson, dijo dos cosas. Una, así debió haber sido, y fue por nuestra culpa. Sí. Y fue por nuestra claro. culpa. Nosotros somos los que merecíamos todo eso. Y como dice muy bien el profeta Isaías, ¿verdad? 700 años antes, Él murió por nuestros pecados. Claro, son sus llagas las que nos han sanado. Entonces, tomar esa conciencia, pero no quedarnos en ese sentimentalismo, sino llegar también a la gloria de la resurrección. Por supuesto. A la gloria de la resurrección. Y entonces, miren ustedes, magnificar todos los acontecimientos de la muerte de Jesús nos hacen valorar más su vuelta a la vida. Por supuesto. Porque si él simplemente hubiera muerto, qué sé yo, no sé, como cualquier fulano, ¿verdad? Y resucitó, pues, sí, resucitó, pues, pero no, miren ustedes todo lo que tuvo que pasar, la muerte dolorosísima que tuvo que sufrir, y de ahí se levanta. Claro. A esa crueldad es a la que Jesús vence con la muerte. Vence con la resurrección. Y entonces nosotros de alguna manera tenemos que valorar eso. Quisiera apuntar dos cositas así muy breves. Jesús sufre antes de morir las dos, diría yo, penas más duras que un ser humano puede sufrir. Por un lado, la tortura física de la sed. Esa palabra, tengo sed. Sí. ¿Qué sed de almas o lo que sea? No, la sed física, deshidratación total. Él estaba al grado del delirio con todo lo que tenía, la sed física. Y luego, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La tortura. Es una de las cosas que más me ha costado a mí entender. Porque yo me preguntaba, ¿cómo va a hacer que Dios lo abandone? ¿O cómo va a hacer que él se sienta abandonado de Dios? Hasta que Fray Miguel Murcia me sacó de la duda, fíjate vos. Fray Miguel Murcia nos dijo, es que lo que pasa es que Dios no lo rechazó a él, pero él estaba cubierto con todos nuestros pecados. Lo que Dios rechazó fue nuestro pecado. Y por un momento Jesús sintió lo que un condenado siente en el infierno, la ausencia total de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús quiso sufrir el máximo tormento físico y el máximo tormento espiritual? Para que su corazón, que quedó abierto y vacío por la lanzada, abierto y vacío, pueda ser llenado por nosotros. Nadie puede alegar que tiene un dolor físico más grande que el que Jesús padeció por nosotros. Y nadie puede alegar que tiene un tormento espiritual tan grande como el que Jesús sufrió al sentirse abandonado. Entonces, cualquier dolor físico, mental, espiritual, por duro que sea, cabe en el corazón vacío, en el corazón sangrante de Cristo. Y por eso la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Claro. En vos confío y espero. ¿Por qué? Porque ahí me puedo refugiar. Aunque mi dolor parezca que es el más grande, nunca va a llegar al dolor de Jesús. Don Alberto nos decía hace breves instantes que podíamos estar aquí hasta las 3 de la mañana y es cierto, podríamos platicar mucho tiempo más, pero tenemos el tiempo limitado. Don Alberto, un placer haberlo tenido en la cabina de Emaús Radio y del programa de Votos. Pues ya saben que con mucho gusto, siempre que pueda, con muchísimo gusto, me encanta compartir con los hermanos. Creo que los medios de comunicación son valiosísimos para llegar hasta donde físicamente nosotros no podemos hacerlo. Y bueno, pues es una bendición poder compartir con los hermanos. Y siempre que ustedes lo necesiten y yo pueda, aquí estaré con mucho gusto. Muchísimas gracias, don Alberto. Gracias, don Alberto. Víctor, qué gusto compartir con usted una nueva igualmente, emisión. Y agradecerte, Alberto, pues nos conocemos ahí en el caminar.
Gracias porque compartes siempre así abiertamente todo ese conocimiento que has podido adquirir por la bendición de Dios, para trasladarlo, como dijiste, a través de los medios de comunicación, pues a aquellos hermanos, a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, que son ahora las de moda también. Gracias, que Dios te bendiga y que pues estos días de Cuaresma y la Semana Mayor sean una bendición para vos, tu familia y todos tus seres queridos, Alberto. Gracias por estar acá. Primero, Dios. Yo me quiero consumir hasta el último minuto que tengo de posibilidad de hacer, y don Alberto, no me quiero ir sin hacerle esta pregunta. Hay un factor que predomina, digamos, en las procesiones de Viernes Santo, que son los famosos elementos de la pasión. Nos muestran los clavos, nos muestran la corona de espinas, donde le dieron a Jesús la esponja, para que bebiera. Que en la actualidad, ¿hay algo de eso que podamos ver o que esté expuesto al mundo? Sí, hay varias reliquias que se guardan. En el Vaticano se guardan los clavos con que clavaron a Jesús. También hay una reliquia que es preciosa, el velo de la Verónica. Verónica se llamaba Serafia. Y ella pues se llama Verónica porque en griego es Vere Eikon, la verdadera imagen, y se conserva el velo de la Verónica. Son 3 cosas: el sudario, la sábana santa y el velo de la Verónica. E investigaciones modernas comprueban que se trata de la misma sangre. O sea, les dan autenticidad a las 3 cosas. Pues claro que hay. Es más, en Guatemala tenemos la dicha, en la recolección y en San Francisco, de que se conserva la reliquia del Vere Lignum Crucis. Es decir, un pedacito, una astillita de esa cruz en la que Jesús dio su vida por nosotros. Antiguamente sacaban el Lignum Crucis para la procesión del 5º viernes de Cuaresma de Jesús de la Preciosa Sangre, y solo lo llevaban en hombros sacerdotes. Solo un anda de 4 brazos, sacerdotes revestidos con sotana, roquete y estola morada, y solo sacerdotes lo cargaban, porque es una reliquia. Pues. Es una reliquia. Claro, por supuesto. Bueno, interesantísimo, pero ahora sí, nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por el favor de su atención. No sé a ustedes, pero a mí me va a costar conciliar el sueño hoy con tanto dato que llevo en la cabeza. Mientras tanto, les recordamos, como siempre, que devotos somos todos.